nos ayudan a entender los principios de la herencia. ¿Quién era Gregor Mendel? Era un botanista que él estaba encantado con estudiar la reproducción entre los guisantes. Entonces, él utilizó mayormente guisantes y también las flores y las plantas de estos guisantes para estudiar la herencia entre estos organismos. Entonces, ¿qué nos dice la primera ley de Mendel? Este es el principio de la uniformidad de los híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Esto nada más nos quiere decir que tenemos aquí un organismo. Por ejemplo, tenemos una flor con el genotipo dominante A y ya habíamos visto que nuestro genotipo es básicamente los alelos que heredamos de cada cromosoma. Entonces, si es que tenemos un genotipo dominante puro, vamos a decir que tenemos un genotipo AA, el alelo A mayúscula, A mayúscula. Y si tenemos un genotipo recesivo, tenemos un genotipo A minúscula, A minúscula. Vamos a utilizar el cuadro de Punnett para poder resolver esto de mejor manera. Entonces, si tenemos aquí a la flor roja, el alelo dominante puro, y tenemos aquí a la flor morada, el alelo recesivo puro, sí, cuando una vez que se mezclan van a formar híbridos. Van a formar híbridos. Si hacemos esto como una tabla de multiplicar, multiplicamos alelo por alelo, se forman híbridos. Toda la descendencia, toda la primera descendencia van a ser híbridos, van a tener el fenotipo dominante, todos ellos. Entonces, el 100% de ellos van a ser flores rojas. Entonces, ¿quiénes se mezclaron? Los alelos puros son homocigotos, porque son el mismo alelos. Son puros homocigotos. Entonces, tanto el alelo puramente dominante como el alelo puramente recesivos son puros homocigotos. Cuando ya se mezclan y forman híbridos, estos son híbridos, son recesivos. Híbridos heterocigotos. Ya, entonces, la primera ley de Mendel nos dice que cuando se mezclan dos individuos de raza pura, como esta flor de raza pura roja y con esta otra flor de raza pura morada, esos son homocigotos y la primera generación filial. Esta es la primera generación filial. Los hijos que ellos tuvieron van a ser heterocigotos y después el fenotipo se va a parecer al genotipo. El fenotipo nos dice que hay el alelo dominante de la flor roja y el genotipo está expresando exactamente lo mismo. La segunda ley de Mendel es el principio de la segregación. Entonces, teníamos aquí en la primera ley que se forman híbridos de la primera mezcla entre la flor roja con la flor morada. Saca una flor roja que forma un híbrido. Tenemos aquí un híbrido porque hay un alelo dominante y un alelo recesivo que están presentes. Entonces, se forma un híbrido y cuando estos híbridos de la primera generación filial también se reproducen, vamos a hacer un cuadro de Punnett para ver más exactamente qué es lo que parece. En nuestro video en donde explicaba sobre los cromosomas y el color de ojos, que podría haber un color de ojos azul, vemos que al realizar esta tabla, como esta tabla de multiplicar, que es básicamente el cuadro de Punnett, vemos que podemos tener un individuo homocigoto puro, pero también podemos tener, al multiplicar esta A mayúscula con esta A minúscula, tenemos un individuo heterocigoto, A minúscula con A mayúscula, otro individuo heterocigoto, y tenemos esta A minúscula con esta A minúscula, un individuo homocigoto puro recesivo. Entonces, parecería al principio sorprendente que de dos flores rojas sale una flor morada. Pero en realidad lo que está pasando es lo que Mendel llamó el principio de la segregación. Hay dos individuos que se cruzan de la primera generación y origina una segunda generación en el que reaparece el fenotipo y el genotipo recesivo, que en este caso es el de la flor morada. Entonces, esto nos dice que el carácter recesivo va a permanecer, va a permanecer y se va a expresar en la ausencia del alelo dominante y va a permanecer en un cuarto más o menos con un cuarto de proporción, mientras que el alelo dominante va a tener una proporción de 3/4. La tercera ley de Mendel ahora nos habla de que va a haber dos tipos diferentes de caracteres. Entonces, aquí vamos a ver que hay color y textura.
Entonces, por ejemplo, esta flor roja va a ser roja pero con el tallo liso, entonces el tallo es liso, mientras que la otra flor es morada o recesivo con el tallo rugoso, también recesivo, entonces el tallo rugoso es recesivo. Y después cuando se hace el cuadro de Punnett, como lo vemos en esta imagen que ya ha sido completado previamente para no gastar demasiado tiempo, vemos que va a haber algunos que van a ser puramente dominantes, otros van a ser híbridos y otros van a ser puramente recesivos. Entonces la proporción es 9 puramente dominantes, es decir, que tienen el rasgo dominante de rojo y tallo liso. Van a haber 3 flores que tienen el tallo, que tienen el color dominante rojo, pero van a tener el tallo rugoso. Esto es bastante interesante. Entonces, ¿cómo es que de esta mezcla sale una flor roja con el tallo rugoso? Y también va a haber tres de estas flores que salen, que tienen el genotipo recesivo para el color, es decir, morado, pero tienen el genotipo dominante para el tallo, es decir, el tallo liso. Y va a haber una de ellas que va a ser totalmente recesivo, es decir, el genotipo va a ser morado y rugoso. Entonces, la proporción es de 9, 3, 3, 1. Esto nos explica que el color, digamos, rojo, el color y la textura, digamos, lo vamos a poner con este color verde, están en cromosomas diferentes. Están en cromosomas diferentes. Y al estar en cromosomas diferentes se aplica la transmisión o segregación independiente, en que hay rasgos que se pueden heredar de manera independiente, como en este caso el color y la textura, porque se encuentran en cromosomas diferentes y no intervienen entre sí. Y estas son las 3 leyes de Mendel. Al principio vemos 2 rasgos totalmente puros que al mezclarse forman híbridos. Los homocigotos puros al mezclarse forman híbridos o heterocigotos. Ahora estos heterocigotos al reproducirse entre ellos nos dan como origen a 3 de 4 de ellos van a representar el rasgo dominante, pero ya que los padres eran heterocigotos, tenían ya el alelo recesivo que se manifiesta en 1/4 de la población de los hijos. Y después vemos la tercera ley de Mendel que nos dice que el color y la textura, o que hay 2 rasgos que pueden ser heredados de manera independiente. A esto lo llamó el principio de la transmisión independiente, como por ejemplo en estas flores tenemos el color y la textura, color rojo y color morado, textura lisa y textura rugosa, se transmiten de manera independiente. Estas son las 3 leyes de Mendel y son los principios de la herencia.